tu presencia los toque a todos. Porque no hay nadie que se resista, Señor, al toque de tu presencia. El toque de tu presencia produce cambios. No hay resistencia al toque de tu presencia. Y el hombre, la persona recupera su origen en Dios. Recupera y entiende que su origen está en Cristo Jesús. Y se despierta en su corazón un amor por la persona de Jesús, de conocerla, de pasar tiempo con Él, de vivir para Él. Y el Espíritu Santo se encarga de revelar a Jesús. Y oro para que esta noche y a lo largo de todo el año se encienda en los corazones ese amor por Jesús. Ese amor de conocerlo, pasar tiempo con Él, de ser transformados por Él, de no negarle nada, dejar que Él se refleje en nosotros y colaborar para que se cumpla la gran promesa que Cristo regrese por la iglesia y que cumpla lo que tiene que cumplir. Padre, te pido en esta noche, envuélvenos en tu presencia. Ríndenos a tu presencia. Esta palabra sea sembrada y sea frutos para tu gloria. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos. ¿Cuántos han estado orando el jueves pasado lo que se enseñó? Levánteme la mano. Todos los que oraron los principios del jueves. Sepa que el que no se le acumula, ¿sí? Es una disciplina, hay que colaborar. Lo que Dios habla no es para que nos emocionemos, es para que lo guardemos. Jesús dijo, el que me ama mis palabras guardará. Quiere decir, tenemos un compromiso. No es escucho un mensaje, qué lindo y me voy. Es lo uso para orar, lo uso para que primeramente en mi vida pase, en mi casa pase. Así que si nosotros hacemos eso, sin duda el reino va a estar con nosotros. ¿Cuántos tienen ahí el módulo que compartimos? Si lo tienen ahí a mano, así leemos. Porque ese es un módulo que compartimos de lectura, de estudio. Bendito Dios que a final de este año vamos a tener todos los módulos disponibles. Y va a ser el primer manual de estudio del ministerio. ¿Y quién dice que no empiece una librería personal del ministerio con material? Y porque se tienen que levantar líderes de esta casa para discipular a la gente que se va a convertir. ¿O usted piensa que nosotros vamos a poder con toda la gente? Así que preparen para poner a disposición sus casas, poner a disposición sus tiempos libres. Por eso usted adiéstrese para saber qué decir, cómo hablar, cómo ministrar. Y esto estamos recién empezando. Qué lindo cuando se empiezan a venir otros temas, cuando enseñemos cómo se ministra liberación, cómo se ministra restauración. Pero primeramente tenemos que entender la entrada al reino. Tenemos que entender que representamos al reino de Dios. Y quiero explicar esto. El reino tiene un mensaje, solo uno. Después tiene muchísimas operaciones o manifestaciones. Cuando este mensaje es recibido, es donde después podemos entender cómo todas las manifestaciones suceden. El mensaje del reino que Cristo predicó es uno solo y es arrepiéntanse. Es el único mensaje del reino. Cuando vos vas,
a la Escritura, en los Evangelios, donde está registrado este mensaje, dice el Evangelio, y Jesús comenzó a predicar y él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que pasó después son las manifestaciones del reino. Jesús hizo visible ese reino, con sanidades, con milagros, con demonios que salen, con restauración, con misericordia. Y Jesús enseñó cómo es este reino o cómo debemos operar este reino cuando Él ministró el Sermón del Monte. Así que yo le digo algo, es muy importante para toda persona que quiera manifestar el reino de Dios que lea el capítulo 5 al 7 de Mateo, que tenga en cuenta las enseñanzas de Jesús sobre muchos temas. Porque Jesús ahí habla de todos los temas de los cuales te vas a encontrar con personas acerca, por ejemplo, del divorcio, saber qué hablar del divorcio. Por ejemplo, las ofrendas, cómo el reino ve las ofrendas. Por ejemplo, de la envidia. Por ejemplo, del corazón. Jesús empieza con las bienaventuranzas. Y luego Jesús empieza a corregir interpretaciones. Él dijo, a ustedes se les dijo esto, pero yo les digo. Y empezó a corregir cosas, enseñanzas. Entonces es muy importante esos 3 capítulos de Mateo, porque es la doctrina de Cristo. Cuando usted lee en los evangelios que dice, y la gente se admiraba de su doctrina, es esa doctrina de esos 3 capítulos. Jesús operaba así. Toda persona que diga que está en el reino, tiene que operar como está registrado ahí adentro. Si no, no está en el reino, no está operando el reino. Y para operar en el reino, tenemos que tener la semilla del reino. Y para entender eso, tenemos que aceptar que somos hechos de la tierra, como Génesis dice. Somos hechos de la tierra. Y Dios nos podía haber hecho del aire, nos podía haber hecho del agua, del fuego, quizá hubiera sonado más espectacular. Pero Él quiso hacernos de la tierra, porque es en donde las semillas pueden germinar. Si vos le lanzás una semilla al agua, se va a ahogar. Una semilla al aire se va a esparcir. Una semilla al fuego se va a quemar. Solamente en la tierra la semilla puede mostrar qué es, mostrar qué tiene. Por eso nos hizo de la tierra. Y eso lo tenemos anotados ahí. Ustedes tienen el módulo abierto. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. También se puede traducir la palabra tierra como barro. La palabra original también la traduce como barro. ¿Qué tiene la tierra? La tierra lo que tiene que es compatible con las semillas. Pero pasa algo muy cuidadoso que tenemos que tener en cuenta. La tierra germina todo lo que le siembren, sea bueno o malo. Por eso hay campos que tienen hierba mala o tienen árboles dañinos, plantas venenosas. Porque la tierra tiene su capacidad de germinar. Dios cuando crea, le da esa capacidad a la tierra para que germine, dice, toda planta y todo árbol según su naturaleza. Usted tira lo que tire en la tierra, si usted tiene tierra, y le va a salir eso, sea bueno o malo. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, Él habla de que el dueño sembró buena semilla. Pero dice que vino el enemigo y le sembró semilla mala. Y la tierra que le hizo, las dos le germinó. O sea que la tierra tiene capacidad de reproducir, pero no tiene el discernimiento para qué cosas rechazar.
Pero para eso Dios nos dio el Espíritu, su Espíritu, para nosotros saber qué cosas aceptar y qué cosas no. El problema está en que si la semilla del reino no es lo principal en mí, yo carezco de ese discernimiento. Entonces viene alguien disfrazado de predicador y te puede decir cualquier verdura y vos por ser tierra vas a abrazarlo. Te puede venir cualquier persona diciendo que Dios le dijo algo para tu vida y vos no sabés de dónde viene, pero por causa de ser tierra, esa palabra la vas a creer y va a dar fruto. El tema está qué naturaleza tiene esa semilla y qué origen tiene. Vean la caída del hombre y mujer, ¿verdad? El hombre tenía un orden de Dios. Dios le dijo algo al hombre: de todos los árboles del huerto puedes comer menos de este. Y le señaló cuál era ese árbol: el árbol del conocimiento. Y Dios le dijo algo. Dijo: porque el día que lo hagas ciertamente morirás. La palabra morir significa separación. Serás separado. ¿Sí? Estoy intentando explicar algo muy básico para comprender. Vean que no pasó nada cuando la mujer comió, porque la mujer no tenía la orden. La mujer comió y dice que Dios no habló nada. El tema fue cuando el hombre comió, porque el hombre tenía el mandato que no lo haga. Porque el hombre, ¿cuántos hombres hay acá? Algunos hay que despertarlo a ver si son varones o qué. Hoy en día con lo que hay no sabes si son o no son, están disfrazados. Censuramos eso de YouTube para que no nos cancele. ¿Por qué el hombre? Usted dirá, qué machista. Dios no, es porque Dios le puso al hombre la capacidad de llevar la semilla. Se lo traduzco, el esperma. El hombre lleva el esperma, tiene la semilla. Es el portador de la semilla. La mujer es el huerto. Hay que sembrarla. Pero es el hombre el que lleva la semilla. Dios por eso le dio la orden a él: no quiero que comas de este árbol, porque el día que lo hagas morirás. La mujer comió, no pasó nada. Cuando el hombre comió, aconteció todo. Por eso Pablo muchos años después dice: por un hombre entró el pecado, el primer Adán, pero por el segundo Adán, Cristo, entró la redención, el perdón de los pecados. Nosotros los hombres somos las puertas de lo espiritual que entra a nuestras casas. Los hombres somos la puerta por lo espiritual que entra a nuestra casa. Cuando el hombre come de eso, dice que el pecado entró. El hombre era tierra, ¿recuerdan? Es tierra. No tuvo discernimiento el hombre. Cuando él come, germinó en su naturaleza el pecado. Mientras él comió todos los árboles, porque la Biblia no dice desde que Dios creó al hombre cuánto tiempo pasó hasta que... Eso no fue al otro día. No fue que en el séptimo Dios descansó y en el octavo el hombre ya comió y se fueron todos. No. Pasó X cantidad de tiempo. La Biblia no lo dice, porque la tierra estaba creada y Dios puso al hombre en un jardín. Fuera del jardín había un mundo, pero que el hombre no conocía porque él estaba en Edén. Edén significa el lugar del placer, de la felicidad, del gozo. El hombre estaba en un lugar sumamente placentero. El placer del hombre era Dios. Mientras él comía los otros frutos, no pasaba nada malo. Germinaba en él. ¿Qué germinaba en él? La voluntad de Dios, el gozo que Dios les dio. Germinaba la alegría que Dios les dio. Germinaba el placer que Dios les dio.
Pero el día en que el hombre comió el fruto que no tenía que comer, germinó el pecado. ¿Cómo sé que germinó? Porque dice que automáticamente él sintió vergüenza. Automáticamente dice que él se vio desnudo y tuvo vergüenza. Lo siguiente que pasó, dice que escuchó la voz de Dios. Dios los visitaba todos los días al hombre. No le era extraño al hombre escuchar la voz de Dios en el huerto. Pero ese día, después de comer el fruto prohibido, dice que el hombre escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. Entonces ya veamos los frutos del pecado. Vergüenza, miedo. ¿Qué pasó lo siguiente? Se escondió. Se escondió de Dios, con quien tenía una relación. ¿Qué fue lo siguiente que pasó cuando Dios lo llama y por fin aparece? Le pregunta a Dios por qué hizo eso y él ¿qué responde? Porque estaba desnudo y tuve miedo. Y Dios dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí se dio cuenta Dios que habían comido el fruto. Y ahí empezó la echadera de culpa. El hombre, la mujer que me diste. La mujer, la serpiente que creaste. Y la serpiente, igual, fui yo. Y empezaron los castigos, los juicios. La serpiente, te arrastrarás todos los días de tu vida sobre la tierra y polvo comerás. Y sí, la serpiente come polvo de donde nosotros somos creados. Es su alimento. A la mujer que le dijo, darás a luz con dolores. ¿Cuántas sufrieron? Y al hombre dice, la tierra te producirá cardos y espinas y con el sudor de tu frente tendrás. ¿Cuánto transpiramos todos los días? O sea que pasó eso. Pasó. Pero ¿cuándo germinó todo eso? Cuando el pecado entró. Entonces tenemos que entender algo. Cuando entramos al reino, una evidencia que Dios nos da es que Dios nos hace entender el discernir entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué Dios te enseña eso? Porque Dios ya sabe que como sos tierra, todo lo que creas o abraces vas a producir. Y hay cosas que nosotros producimos que deshonran a Dios. Hay cosas que nosotros producimos que nos separan de Dios. Alimenta una separación con Dios. Porque cuando Dios le dijo morirás, significa separarse. Significa te separarás de mí. Pablo lo confirmó a los romanos diciendo, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Salimos de ese lugar placentero. Edén representa hoy ese lugar espiritual que tenemos con Dios, ese lugar del gozo con Dios, ese lugar de la intimidad con Dios, ese lugar donde Dios está, estamos juntos con Dios. El hombre se separó de eso, fue limitado de eso. Dice que fue expulsado del jardín. Él salió a un mundo que le produciría cardos y espinos. ¿Cuánto han sentido en su vida antes de Dios que solamente cosechaban cardos y espinos? Que se esforzaban, pero tenían felicidades efímeras, o sea, tu felicidad era muy parcial, muy temporal. Te alegraba que pintaste tu casa, pero ya al otro día ya te aburriste de la pintura, porque es como una felicidad pasajera. Te compraste un auto, diste una vuelta, 2, 3 vueltas. Cuando se le acabó el olor a nuevo al auto, ya te aburriste del auto. Cuando ya tiene olor a los que llevaste, ya no te gustó tanto. ¿No te diste cuenta que hay que ponerle nafta, hay que lavarlo? Que no venía como fábrica y se quedaba así toda la vida. Entonces el hombre no encuentra felicidad, no encuentra el placer, porque el hombre tiene capacidades que Dios le dejó ahí. Por ejemplo, tener placer, tener felicidad. Pero fuera de Cristo son temporales, rápidos, se fuman eso. Pero cuando el hombre regresa a Dios, se da cuenta que esa capacidad permanece con él. Puede estar gozoso todo el tiempo, puede estar alegre todo el tiempo, puede sentirse el placer con Dios todo el tiempo. Porque Dios permite que sea así.
Entonces cuando vos encontrás a alguien que es emocionalmente temporal, alguien que está feliz poco tiempo, alguien que se siente satisfecho poco tiempo, alguien que se alegra de sus logros poco tiempo, tenés delante tuyo a alguien que todavía está fuera del reino. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino, del arrepentimiento, es el único que al que le cree le da la salvación. No hay ningún otro mensaje que te dé salvación. ¿Me está escuchando? A vos, yo te puedo predicar sobre milagros y si lo crees los puedes recibir, eso no te salva. No te da salvación. Te puedo predicar sobre restauración matrimonial y si lo necesitas y lo creen, son restaurados, pero tampoco te salva. Te puedo predicar sobre expulsión de demonios y si estás endemoniado, que salga, tampoco te salva. Por eso el único mensaje que salva es el mensaje del reino que dice: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado a ustedes. Y eso es algo que yo meditaba estos días y sobre todo hoy. ¿Qué hemos predicado a la iglesia? ¿Por qué la gente se ha acercado a Dios? Y cuando uno empieza a revisar los bosquejos de los mensajes, de los 100% que predicamos, tenemos un 2% de arrepentimiento y un 98% del operar del reino. ¿Y cuál es el problema? Es que la gente se acercó por sanidad, se acercó por restauración, se acercó por milagros, se acercó por liberación, pero jamás se acercaron para arrepentirse. Y el problema es que hoy están convencidos de Dios por una señal, pero no están convertidos a Él porque no tienen arrepentimiento. Entonces son personas que asisten a la iglesia y tienen los mismos malos comportamientos de siempre. Y solamente lo que hacen es resistir los mensajes, pero no cambian. Y son los que generan dentro del cuerpo de Cristo los problemas y los dolores de cabeza. Porque son los que operan con una semilla no redimida. Entonces son los que traen chismes, son los que traen división, son los que se quejan, son los que murmuran, son los que dividen la iglesia, son los que no colaboran, son los que no apoyan, son los que hablan mal de los pastores, son los que hablan mal de los líderes, son personas que muestran dos caras, son personas que muestran hipocresía, porque les predicamos un mensaje que es en realidad la operación del reino, pero no es el mensaje del reino. No sé si me explico. No quiero repetir mucho reino para no marearlos, pero bueno, para que les quede. El único mensaje del reino, ¿cuál es? ¿Cuál es el único mensaje del reino? Todo lo demás es la operación del reino. ¿Sí? Cuando una persona se arrepiente, le puedo decir a esa persona: el reino llegó a tu vida. El reino está con vos. Porque estás aceptando que aunque tengas muchas cosas, tenés que ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Y hay uno solo que lo puede hacer, que es Jesucristo. Estás reconociéndote como alguien que tiene que ser libre, rescatado, salvado. Y el arrepentimiento es lo que lo produce. La palabra arrepentimiento es una palabra que significa girar, cambiar de dirección. Es una persona que tiene un cambio en lo que ahora mira, en lo que ahora apunta, en lo que ahora desea. Por ejemplo, a mí el día que tuve ese encuentro con Jesús, a mí lo que se me despertó fue el deseo por Jesús, por Él, por nada más que Él, no por algo que Él me pueda dar, por Él. Ese fue el mensaje que Dios me habló al corazón cuando yo estaba esa tarde, noche en mi habitación solo, y que fui quebrado y me quebranté y solamente dije: necesito conocer a Jesús. Y fue cuando me acerqué. Yo me acerqué a la iglesia no para ser sanado, no para que me profeticen, no para otras cosas del reino, sino
me acerqué arrepentido porque reconocí que era un pecador. ¿Qué hizo eso? Que el reino me abrazara. Y lo que empezara a pasar en mí sea un cambio de dirección. Explíquenme cómo una semana atrás yo pensaba de una manera y tenía mis ojos puestos, como dice la Biblia, en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, cómo mi atención era eso. Y cómo una semana después mi mente y mi corazón tenían los ojos puestos en las cosas de Cristo. Explíquenme cómo pasó ese cambio, ese giro. El reino lo hizo. El reino fue lo que a mí me llevó a tomar decisiones de cambio. Por eso yo no entiendo a la gente que hace 10 años que predicarle de chisme y sigue chismeando. No entiendo qué más quieren saber del chisme, que es dañino. No sé qué más quieren saber si lo han comprobado en su vida. Han roto relaciones, han roto amistades, han roto confianza por el chisme. No sé qué más prueba quieren, pero usted ve que siguen en eso. Es porque no se arrepienten. El arrepentimiento a mí me llevó a cambios. Yo me acuerdo que yo recién tenía unos pocos meses de ir a la iglesia. Y camino a la iglesia yo iba con mi celular y mis auriculares. Yo seguía escuchando la música de antes. Yo tenía ahí mi reggaetón, mi cumbia. Y yo iba así, a la iglesia sí iba, escuchando eso. Y yo llegaba a la iglesia, apagaba eso y bueno, y cantaba las canciones de la iglesia. Después cuando me iba, seguía escuchando lo mismo. Pero el arrepentimiento de mi corazón, ese deseo fuerte de conocer a Jesús, bastó que una sola vez el Señor me diga: esa música que escuchás no hace bien a tu alma. Eso bastó para que yo tomara mi celular, fuera a la biblioteca de música, que tenía no sé cuántos cientos de canciones, y pusiera seleccionar todo y eliminar todo. ¿Qué hice después? Agarré el USB, conecté a la computadora y empecé a meterle todo canciones cristianas. Y ahora mi música que yo iba escuchando era todas canciones cristianas. Yo todavía tenía arito, tenía piercing cuando iba a la iglesia. Bastó una sola vez que Dios me dijera que eso no era una buena imagen y me saqué los aritos y el piercing voluntariamente. Cuando el reino entra, te genera cambios. Y lo vuelvo a repetir, cuando el reino de Dios entra en tu vida, te genera cambios. Te bastará que Dios te lo diga una vez y tu corazón va a ceder a eso. Va a decir: voy a cambio esto. Yo me vestía de una manera, podría decir guachiturro. Y yo mismo un día me miré y me sentí raro vestido así, me sentí extraño. Me generó una incomodidad, hasta un poco de vergüenza vestirme así. ¿Y qué pasó? Me empecé a vestir más formal. No porque nadie me dijo vestite formal para la iglesia, sino que adentro mío me sentí que la imagen que me miraba no coincidía con lo que adentro mío estaba pasando. Y hubo un cambio de imagen. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando el reino entra te produce cambios. Esos son externos, pero los internos, porque cualquiera puede blanquear la tumba, dijo Jesús. Cualquiera puede parecer una persona íntegra por fuera, pero Dios empezó a tratar adentro. La primera cosa que el Señor me enseñó en el reino fue perdonar. Suspira ahí. Y una de las cosas que Él me enseñó fue lo siguiente. Él me dijo que el perdonar era algo que yo debía hacer. Que como ser una persona cristiana, una persona de fe, era yo el que debía dar el primer paso y no la gente. Dios me dijo: habrá gente que nunca va a dar el primer paso. Y me dijo: nunca vas a oír los que te digan perdóname. Me dijo: pero vos como hijo
tenés que ser el primero que dé el paso. Así que yo primeramente siempre me quedaba esperando el mensaje del que me ofendió, que me diga, perdóname, estuve mal, o te pido perdón. Nunca llegó, creo que nunca llegó el mensaje de ningún ofensor que me pedía perdón. Pero yo me decía, levántate y sé vos el que te acercás y perdonás. Y eso fue un cambio para mi personalidad por cómo yo era. Porque yo podía estar meses sin hablarle a la persona por orgullo. Yo podía estar en un lugar compartiendo con la persona y otras personas y yo sin problema ignorarlo o ignorarla. Sin ningún tipo de remordimiento ni problema. La persona podía venir a saludarme y le pasaba la vergüenza de su vida porque yo no le iba a dar la mano. No lo iba a mirar al rostro, lo iba a ignorar como que nadie me estaba hablando, aunque me insistiera. Pues yo tenía un orgullo muy fuerte en mi alma, un hombre muy orgulloso. Pero cuando el reino entró, el Señor me dijo, vos sos el primero que tenés que ir a perdonar. Y así, hasta el día de hoy, muchas veces soy el primero que voy a perdonar. Que doy el primer paso. Y a veces hay que aguantar que la gente te diga, déjame, cuando estás enojado todavía. O andar para allá, o te empiezan a decir, pero vos, bueno, pero Dios te dice, sos el primero, tenés que dar el primer paso, vos tenés que perdonar. Es un principio del reino. Porque si no perdonan ustedes las ofensas, mi Padre en el cielo no le perdonará la ofensa a ustedes. Pregunta de la lección. ¿Cuántos cambios internos notas en tu vida? Saquemos los externos, saquemos que ahora que no te pintaba, ahora te pintaban, saquemos esas cosas. Porque te vuelvo a repetir, cualquiera puede blanquear la tumba por fuera. Prepárate porque cuando estás en el reino tenés que escuchar el lenguaje del reino. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Ahora, por dentro tiene que haber cambios para no tener hueso de muerto. ¿Vos has ido al cementerio? ¿Has pasado por tumbas en tierra muy lindas por fuera con mármol y no sé qué? Entonces yo te digo que si abrimos la tapa, el olor a podrido va a salir igual. Que no es que va a haber olor a flores, va a haber olor a podrido. Porque ¿qué hay ahí? Un muerto. Así que no se trata de ser pulcros por fuera solamente, por dentro. Es más, yo le digo algo, yo nunca vomité en las liberaciones. Y el no vomitar no fue señal de no ser libre. Dios me liberó. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque no lo hice más. Ahora yo pregunto, los que vomitaron, ¿lo volviste a hacer? No está mal, si te vomitaste y fuiste libre, bueno. No está mal, nadie prohíbe vomitar. ¿Cuántos cambios internos hay para vos decir, estoy en el reino está operando en mí? Un ejemplo fácil es, sos la otra cara de lo que eras. Sos la contracara de lo que eras. Si eras alguien impaciente, ahora sos paciente. Si eras alguien menso, ahora sos manso. Si antes era lo otro, ahora sos buenudo. Algunos entendieron. Si antes eras vicioso, ahora sos un hombre o una mujer sano. Hay un cambio, ¿verdad? Antes no te importaba destruir tu cuerpo con los vicios, ahora de repente es una persona que lees cómo comer bien.
cómo alimentarte bien, cómo beber, qué beber para que te haga bien. Eso es un cambio interno. Porque vos eras destructivo en tu cuerpo. No te importaba que te digan la cerveza te hincha la panza como mero, vos le mandabas. No te importaba que el vino te quema los intestinos, vos le mandabas igual. O saquemos vicio de alcohol, de gaseosa, que la Coca-Cola dicen que forma cirrosis y vos le mandabas igual. Y de repente ahora sos alguien que lee, toman agüita con limón, se limpian, hacen dieta, hacen keto, hacen ayuno, ¿cómo se llama? Intermitente, pues son gente que su mente les cambió y dicen mi cuerpo tiene que estar sano. Esos cambios hablan de una renovación que no es casual. ¿Cómo? ¿Cómo? Voto de no harina, quitar la harina de su vida, pan con queso. ¿Algunos se acuerdan del pan con queso? Algunos no pueden vencer el pan con queso con café todavía. La torta frita con mermelada, dulce de leche y no sé qué más cosas le mandaban a algunos. Chicharrón. Pero el reino produce cambios. Pero ¿por qué el cambio viene? ¿Por qué el corazón se vuelve tan fácil al cambio? ¿Vieron que hay gente que tiene miedo a los cambios? Sufren, la agarra ataque de pánico por cambiar. Es como una cosa que parece que le metiste los dedos en la electricidad que se empiezan a sacudir de lo que le produce. El corazón se vuelve tan fácil a los cambios por el arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a una actitud de inclinación a Dios, sometimiento a Dios. ¿Saben cuántas veces Dios me encontró enojado? ¿Saben cuántas veces Dios me encontró iracundo? Que tenía ganas de vengarme, de injusticia y demás. Y lloré de la impotencia porque sabía que no podía reaccionar así. Y saben que Dios me hablaba. Cosas así como te expliqué, es el primero en perdonar y cosas así. Y saben que yo estaba rabioso, colorado del enojo con Dios en la intimidad. Pero a los minutos terminaba cediendo y una vez le pregunto al Señor, le digo, Señor, ¿por qué me convences? ¿Por qué lográs cambiarme de opinión? Y el Señor me dijo, hijo, solamente yo logro eso en los que me aman. Los que no me aman, aunque yo les sugiera, no van a cambiar de opinión. El reino te vuelve dócil a la voz de Dios. Ya no estás como Adán cuando comió, que te escondés, tenés vergüenza, tenés miedo a la voz de Dios. Te presentás delante de Dios. Yo creo que no vamos a quedar acá nomás. Nosotros jueves vamos a seguir compartiendo. Parecía corto el módulo, pero al final, cuando uno empieza a compartirse, se extiende. El mensaje del reino, ¿cuál era? ¿Saben que otro que también explicó la doctrina cristiana y lo hizo muy bien fue el apóstol Pablo? Y lo hizo a los romanos. Cuando usted lee el capítulo 12 de Romanos, arriba dice tareas cristianas, deberes cristianos. Dice. Eso está hablando del comportamiento del cristiano. Pero no termina en el capítulo 12, se extiende al capítulo 15. Pablo hizo algo parecido a lo de Jesús. Incluyó varios capítulos para hablar de la doctrina cristiana. Ahora, Pablo le hablaba ya con el Espíritu Santo y después de la redención. Así que Pablo le agregó más cosas que se pueden hacer por el Espíritu Santo. ¿Pero qué te quiero decir? Ambos inculcaron un tipo de vida que es imposible llevar adelante si no nos arrepentimos. Anda a cumplir el poner la otra mejilla cuando te cachetean una. Ya lo veo a las trompadas algunos. Anda a cumplir el que te pida llevar una milla, ve con él 2.
Anda, cumplí si sabes que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve y reconcíliate y vuelve con tu ofrenda. Todo pon la ofrenda, no veo a nadie abrazándose. No veo a nadie que vaya y diga, hermano, estás enojado, yo estoy enojado con vos, perdonémonos. No veo la doctrina cristiana cuando Pablo dice, confiénsense unos a otros sus ofensas, perdónense, porque es cosa de un cristiano el perdón. Vos le llegás a contar a alguien que pensaste mal de él, te está acuchillando ahí nomás. Te va a mirar de reojo a partir de ese momento. Hoy la gente es intolerante a la doctrina cristiana, pero ¿saben cuál es la gran culpa? Los mensajes que se predicaron. Y aunque suene, esto va a sacudir un montón de cosas, pero solamente deberíamos predicar el mensaje del reino. Y mucha gente me va a decir, pero hay que hablar. Sí, todo eso se habla, eso es efecto del reino. Pero si vos no tenés a alguien que se arrepiente, ¿cómo operás restauración? ¿Cómo discipulás a alguien que no se arrepiente? ¿Cómo le enseñás a alguien que no se arrepiente? ¿Cómo le enseñás a llevar adelante la nueva vida que Cristo promete si no está arrepentido? Te vas a encontrar con alguien que te justifica todos sus errores siempre, que te va a demandar a vos que vos tengas amor por él, pero él no quiere tenerlo. Te va a demandar que vos seas el paciente con él, pero él no lo va a tener con vos. Te va a demandar que vos seas el que cumplas la ley de Dios, pero él no la va a cumplir. Y no es el formato de Cristo. El reino no es el formato que algunos cumplen y otros no lo cumplen. El formato de Cristo no es que algunos le ponen la demanda a los otros y los otros tienen que cumplir y los otros no. El formato de Cristo es que todos estamos unidos como cuerpo y Él es la cabeza. Que la bajada de línea, como se dice, es para todos. Que el cumplimiento de la doctrina es para todos. Pero en los mensajes errados enseñaron al grupo de congregantes, demanden a sus líderes que ellos sean los que tienen que cumplir. Y ustedes sean los consentidos de ellos. Porque si no, entonces vos podrás juzgarlos de la siguiente manera, que no tienen amor de Dios. Podrás juzgarlos que la unción no está con ellos. Podrás juzgarlos que el Espíritu Santo no está con ellos. Podrás juzgarlos que son carnales. Y vos le preguntás, ¿por qué decís eso? Y porque no me dan lo que yo pido. Pero la doctrina de Cristo dice, ¿dónde dice eso, la doctrina de Cristo? La doctrina dice que todos debemos practicar lo mismo. ¿Pero por qué lo demanda? Porque se supone que todos nos arrepentimos de los pecados. Se supone que todos vinimos diciendo, soy pecador. Tu necesidad más urgente no es que te sanen la enfermedad que tenés. Tu necesidad más urgente no es que restauren lo que tiene que ser restaurado. Eso vendrá después. La necesidad más urgente es arrepentirte de tus pecados, de la esclavitud del pecado, del sometimiento al pecado. De esa maldad que fluye naturalmente en el corazón. Porque explícame, ¿cómo no hay una conciencia que te filtra lo que vas a hacer mal? ¿Cómo no hay una conciencia que se te despierta y cuando vos estás a punto de hacer daño a alguien, cómo no hay una conciencia que te frena? ¿Cómo cuando vos estás a punto de adulterar, de engañar a tu esposa, cómo no hay una conciencia que te refrena? ¿Cómo cuando vos estás a punto de meterte en inmundicia, cómo no hay una conciencia que te refrena los dedos? ¿Cómo no hay una conciencia que te refrena cuando vos vas a defraudar al que te dio trabajo? ¿Cómo no hay una conciencia que te dice no lo hagas? ¿Cómo hay un fluir natural? ¿Cómo hay una idea que me bajó y lo hago? Porque no hay arrepentimiento. Porque el hombre sin arrepentimiento natural le fluye la maldad, le fluye el pecado. Una persona sin arrepentimiento es una persona que no se le puede confiar nada. Ni una mascota le puede confiar. Porque aún en los secretos la va a maltratar. Una persona sin arrepentimiento es una persona sin honestidad. Una persona sin arrepentimiento es una persona sin integridad. Una persona sin arrepentimiento es una persona sin fidelidad. Los cristianos nunca
debieran casarse con personas no arrepentidas, porque le van a ser infieles. No tendrían que tener hijos con personas no arrepentidas porque van a ser mal modelo para los hijos. Cuando no hay arrepentimiento, la maldad gobierna a esa persona todavía. Por eso a mí no me sorprende cuando un no arrepentido hace lo que hace, porque es su maldad que fluye. Pero un arrepentido vos lo vas a ver que no quiere hacer el mal. Que le puede venir una idea, sí, pero adentro hay una conciencia redimida que lo frena, que lo incomoda por dentro, que lo resiste para que no lo haga. Bueno, si la persona sigue alimentando el pensamiento, lo va a terminar haciendo. Pero hay un freno previo. Que no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. La semilla del reino. Por eso la iglesia necesita arrepentirse. Porque muchos han pasado por agua del bautismo y no se han arrepentido de verdad. Han pasado por las aguas del bautismo como una liturgia cristiana, como un modismo, como son nuevito al agua. Viniste a mi iglesia hace poco, te bautizamos. La quinta vez pero bueno, te metemos otra vez. Sin arrepentimiento no hay cambio. La semilla tiene que entrar. Como tierra tengo que abrazarla. Como el jueves pasado hablábamos, abrazarla, comprometerme con ella. Pero pastor, ¿cómo hago? Tiene que despertarse un amor por Jesús, el portador de la semilla. Si no tenés amor por Jesús, yo te pregunto, ¿cuál es tu amor más fuerte hoy? Vas a quizás decirme personas. Posiblemente vas a decirme sueños que tenés, metas. Quizás me decís lo que conseguiste. Muy poco me responderían Jesús. Pero honestamente, no por decirlo. Con honestidad. Yo me acuerdo en la pandemia cuando Dios me mostró ese sueño, esa visión. Yo estaba orando y Dios me mostró esa visión. Yo estaba parado en el púlpito, a punto de empezar a predicar como siempre hacemos, que hay una adoración que está sonando y uno se prepara. Y yo veía toda la gente en el auditorio lleno y el Espíritu me hacía ir a la persona y oírle el pensamiento. Y estaban con los ojos cerrados, algunos otros con las manos levantadas. Y el Espíritu me hacía oír el pensamiento. Y unos decían que termine rápido. Otro me saltaba y decía, qué largo que va a predicar este. A otro me saltaba y estaba mirando la obra para poder irse. Y otros ejemplos más. Y en eso, en la visión, yo estoy parado. Me acuerdo que me abrazo a la Biblia. Yo tengo una Biblia. Yo me abrazo a la Biblia y empiezo a llorar en el altar. Y el Espíritu me dice, no me quieren a mí. Dijo el Espíritu, no me quieren a mí. Están ahí, pero no me quieren a mí. Yo me acuerdo que vi esa visión y lloré en el altar. Estamos en pandemia, todavía no congregábamos. Eso volvimos en noviembre ese año. Dios me mostró la condición. ¿Y saben qué? Lo más terrible es que esas personas, si no se arrepienten, van a ser condenadas al infierno. Y eso pesa en el corazón. Por eso Jesús dijo como señal final de los tiempos, y se predicará este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. El mensaje es: arrepiéntanse. Deseen a Jesús. Todo lo demás va a fluir por amor. ¿Saben que las iglesias que fluyen en poder y todo es porque aman a Jesús? El secreto está en que aman a Jesús y se niegan a ellos mismos. Realmente tienen compromiso con el evangelio. Realmente los buscan a Dios en la intimidad. Realmente hay cambios en su corazón. Cambian. La semilla del evangelio les fue sembrada. La buena noticia es que ustedes son pecadores, merecen la condenación, pero hay uno que pagó el precio.
tomó mi lugar en la cruz para Él decirme, si crees en mí y en mi nombre, sos perdonado. Cuando te pasa eso, Dios pone un fin. Dios cesa la maldad en tu vida. ¿Saben lo malvado que era yo? Pero acá no vamos a ponernos a sacar los antecedentes porque Jesús me perdonó, pero si contáramos las maldades que hacíamos. Y de ninguna teníamos remordimiento, más nos reíamos mientras la hacíamos. Me iba a acostar riéndome la maldad que hice. Me despertaba como anécdota para contarles a otros las maldades que hice. Nos reíamos y eran maldades de daños a otras personas. Y eso era charla y risa. Porque la maldad fluía. Pero cuando Jesús me perdonó, sentí tanto agradecimiento. Y creo que ¿cómo se dice? Un piropo no se dice, ¿cómo se dice? El elogio más grande cuando te dicen qué cambiado estás. Para bien, ¿no? Qué diferente se te ve. O yo me acuerdo cómo eras. Y se pueden a llorar porque te ven diferente. Yo me he permitido encontrarme con gente conocida que me vio cambiado. Y que se emocionaron. Creo que es el elogio más grande que un cristiano redimido puede tener. Qué cambiado estás. Qué bien se te ve. ¿Cómo se nota que cambiaste? Y Jesús, ¿sabe qué? No quiere actuaciones de golpearme el pecho, de arrancarme la remera, como si fuera que Él está buscando espectáculo. Él quiere a alguien sincero, que dice, soy pecador como el recaudador de impuestos. Soy un hombre pecador. Considérame, Señor. Y Jesús dijo algo importante: Dios oyó al publicano. ¿Querés que Dios te oiga hoy? Tienes que tener un corazón arrepentido. Y cuando el reino empieza a enseñarte, siempre todos terminamos arrepentidos. Cuando el reino te empieza a enseñar cómo vivir, lo primero que hacemos es, Señor, perdón porque no lo hacía así. Señor, yo pensaba de otra manera, me arrepentís. No hay ninguno que diga, yo lo sabía. No. Todos terminamos arrepentidos. ¿Se dan cuenta que el mensaje se repite? El arrepentimiento es lo que produce el reino. ¿Cuántos hoy se quieren arrepentir? Tenemos que arrepentirnos de haber buscado a Jesús por lo que Él puede hacer y no como el Salvador. Tenemos que arrepentirnos de solamente orar cuando necesito y no orar por amor y tener una relación con Él todos los días. Tenemos que arrepentirnos de venir a congregarnos y hacerlo de una manera religiosa y automática y no venir con expectativa de decir, el Señor me va a enseñar, voy a aprender, voy a adorar su nombre, vengo con alegría. Tenemos que arrepentirnos de tantas cosas hoy. Tenemos que arrepentirnos de no compartir el evangelio con otros. Primero con lo de la casa. Tenemos que arrepentirnos de haber cerrado nuestra mano cuando pudimos ayudar a alguien, solo porque estábamos peleados. Cuando Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Porque se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Esas son las ovejas que Jesús dice van a estar a la derecha de mi Padre. Los hijos del reino. Pero como es mi enemigo, le cierro la mano. Dios me está haciendo justicia, interpretamos religiosamente. Dios me está haciendo justicia. No. Cuando dos discípulos de Jesús quisieron pedir fuego por los samaritanos que lo menospreciaron, Jesús le dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Y a veces somos tan orgullosos que nosotros decimos, pero me lo hizo a mí. Y Jesús te dice, no, a mí me lo hicieron. Y yo voy a juzgar qué hago.
Voy a tratar su corazón. Y si no se quiere arrepentir, sé qué trato le voy a dar. Pero quizás lo trato y lo convierto en un apóstol como Pablo. No lo sé. Yo sé que esto va a confrontar muchas mentes. Mucha gente va a decir, usted está loco lo que está hablando. Pero es el reino. Pablo dijo, no sea cosa que Dios tenga misericordia de él, lo quite del lazo de Satanás y lo convierta a él. ¿Cuántos están listos hoy para decir, Señor, perdóname porque no perdono? Perdóname porque no tengo misericordia. Pero la exijo sobre mí. Perdóname por cómo hablo de la gente. Pero yo pido justicia cuando hablan de mí. Perdóname cómo administré la familia que me diste. Pero yo me quejo cuando me hacen algo a mí. Perdóname por no administrar bien el dinero. Pero yo me enojo cuando no me alcanza a fin de mes. Perdóname, Señor, por de manso pasar a menso y descuidar cosas que me diste. ¿Cuántas cosas tenemos que arrepentirnos? Y perdóname por hacer más fuerte los mensajes de hombre y no el tuyo. Pero cuando Cristo predica, a veces queremos sacar del archivo lo que me predicó alguien para excusarme. Cristo te está hablando hoy. Y agradecele que te está hablando. ¿Estamos listos para orar? Acá hay peticiones, me comentaron que han traído. Que también en el momento que estemos orando se va a orar por cada petición. Tengan en cuenta que el reino se va a mover. No tengo ningún tipo de duda de eso. Les puedo decir que todas las peticiones serán respondidas este año. Pero Dios quiere corazones arrepentidos. Dice, lo demás va a fluir. La sanidad va a fluir, los milagros van a fluir, la gente se va a liberar, los demonios van a salir. Vas a ser restaurado en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. Todo el reino va a acomodar. Pero Dios quiere tu corazón arrepentido. Como puerta para que eso pase. ¿Sí? Pónganse en pie. Señor, a toda la gente que ve del otro lado, oro sobre tu vida para que tengas una profunda convicción de arrepentimiento. Muchas veces creemos servirle a Dios y lo hacemos a nuestras interpretaciones. Pero cuando viene el reino, nos enseña qué está bien y nos enseña qué está mal. Así que oro que ahí en tu corazón puedas arrepentirte de aquellas cosas que hiciste mal. Que las hiciste de una manera errada, equivocada, ignorando la voluntad de Dios. Que pueda decirle, Señor, quiero arrepentirme para tener un corazón que genera cambios con tu palabra, con tu consejo, con tus mandamientos. Y que ahí donde estás, el Espíritu Santo venga a asistir tu vida porque Él es enviado a todo el que se arrepiente para enseñarle cómo orar, para convencerlo de pecado y también para convencer que estás perdonado. Oro que el Espíritu Santo te visita ahí donde estás y experimentas un encuentro con su presencia y un cambio de corazón. Que Dios te bendiga.